Miles de viviendas se vieron afectadas por el sistema frontal y también las intensas lluvias que golpearon a nuestro país en los últimos días. Usted lo vio en las imágenes, aludes, socavones, deslizamientos de tierra son algunas de las catástrofes que no se han podido predecir, pero ahora hay una luz de esperanza gracias a una nueva tecnología que entrega información sobre la gravedad, la humedad, la inclinación además que tiene la Tierra. Queremos profundizar en este tema y ya nos acompaña aquí en el estudio Ricardo Finger. Él es doctor en Ingeniería Eléctrica e investigador además del Centro de Astrofísica y Tecnología Afines. ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿de qué se trata esta tecnología que de alguna manera es una luz de esperanza en medio de un país como el nuestro acostumbrado a este tipo de catástrofes? Claro, esto es una red de sensores que diseñamos en el Centro de Astrofísica y Tecnología Afines. Parece raro que la astrofísica tenga que ver con mediciones del terreno, pero lo que hacemos es transferencia tecnológica de la tecnología que nosotros utilizamos en los telescopios a aplicaciones fuera de la astrofísica. Ya. Y esta red en particular de sensores lo que hace es que creamos estas estacas que tienen un panel solar y por tanto tienen energía propia, pueden estar durante meses instaladas en un lugar y tienen un sensor de humedad, sensor de temperatura y sensor de gravedad. El sensor de gravedad permite saber cuál es su inclinación respecto al terreno con muy buena precisión. Entonces, si uno instala esta estaca y el terreno se mueve, aunque sea un par de grados en inclinación, inmediatamente la estaca lo detecta y lo transmite de forma inalámbrica a una central. Ya. ¿Y hoy día desde qué diagnóstico parten? ¿Que no tenemos nada similar en nuestro país? No hay nada similar. Hay redes de sensores que son específicas para algunas aplicaciones. Por ejemplo, en el mundo del agro hay redes de sensores que se preocupan de mejorar el riego y lo único que hacen es medir humedad del suelo y lo transmiten también de forma inalámbrica. Pero esas no tienen la capacidad de medir inclinación, por ejemplo. Otras no tienen la capacidad de medir temperatura. Este es el único producto que puede medir todas esas variables de manera simultánea en el fondo en una sola estaca que se puede desplegar en el campo. Ya. Ricardo, esto por ahora es un invento que está asociado a otro tipo de industrias. Todavía no lo llevamos a los aludes. Exactamente. Ya. Esto es un prototipo que fue originalmente diseñado para la minería, para poder monitorear las pilas de lixiviación y los tranques de relave, que tienen esta necesidad de saber cuál es la humedad del terreno y también tienen riesgos de derrumbe. Entonces, originalmente se pensó para la minería y los pilotos que están planificados son en el mundo minero. Pero naturalmente esta coyuntura nos ha abierto, digamos, la posibilidad de también implementarlo en lugares donde hay riesgos de remoción en masa. Ya. Y para entender bien la solución que traería esto al problema que hemos visto, por ejemplo, en los socavones de Viña del Mar, Claro. ¿cuántas estacas de estas habría que instalar a lo largo del borde costero, de las dunas que hay ahí en Viña del Mar para poder tener un buen catastro o un buen mapeo del terreno? Correcto. Claro, este es un trabajo que el diseño de la red de sensores la tiene que hacer idealmente es en la Geomin o el mundo de la geología. En el fondo, los geólogos saben exactamente cuánto tienen que instrumentalizar el lugar. Pero uno espera que estacas, por ejemplo, en el mundo de la minería, nosotros esperamos desplegarlas cada 20 metros, puede ser cada 50 metros en algunos lugares, hemos desplegado cada 100 metros. Ese es el orden, o sea, hay que poner estos instrumentos con una frecuencia tal que uno pueda detectar si hay un movimiento aquí o allá o si se satura este lugar del terreno o este otro. Ya. Y cuando hablamos de un terreno saturado, ¿de qué estamos hablando? Bueno, esencialmente es cuando el terreno ya no puede absorber más agua. Ya. Hay un momento en que el terreno ya no es capaz y el agua empieza de alguna forma a brotar por el terreno, diciéndolo de manera coloquial, y en ese momento el problema es que el agua es un muy buen lubricante. Entonces, cuando el terreno se satura, deja de haber fricción entre las distintas capas del terreno. Y eso es lo que produce que pueda venir finalmente lo que uno le llama el aluvión o la remoción en masa. Y ahí es donde esta herramienta tendría su lugar indicado en el fondo. Exactamente. Lo que esta herramienta podría hacer es que primero podría detectar la saturación del terreno que viene antes del movimiento, en el fondo. Entonces, de alguna forma, podría predecir, no es exactamente una predicción porque en realidad está detectando ya algo que ya está pasando, pero detecta algo que pasa antes que venga el socavón. Ya. Entonces podría dar una alerta temprana debido a saturación y cuando ya empiezan a ver los primeros movimientos, ahí claramente puede enviar alarma a teléfonos celulares, a correos electrónicos. Ya. Ricardo, ¿y cómo hacemos para que esto deje de ser un invento que han hecho ahí en el CATA muy eficientemente y se pueda escalar, se pueda vender como un producto que efectivamente le sirva al Estado de Chile, en este caso, que es el encargado de prevenir los riesgos y desastres? Ok, en ese caso, en ese punto la pelota está en nuestro lado, porque en este momento esto es un prototipo y nosotros tenemos pocas unidades. Tenemos del orden de entre 5 y 10 unidades funcionando por razones de experimentación. Entonces, lo que vendría ahora es escalar este prototipo Claro. a una escala que permita desplegarlo donde es necesario. O sea, hay que ir a decenas o cientos de unidades
y eso es algo que ya tiene que salir de la universidad, pues la universidad es buena para hacer investigación, pero no es el rol de la universidad hacer la producción en masa. Ya. Entonces, eso es lo que viene. ¿Y allí qué universidad se queda con el invento? Porque el CATA es una agrupación de universidades, po. Claro, el CATA es una agrupación de universidades, pero lo que el CATA busca es que hayan lo que se le llaman spin-off, o sea, empresas que nacen desde el CATA, emprendedores que tomen las ideas, las patentes, los desarrollos del CATA y los conviertan finalmente en un producto comercializable. Esperamos que alguna empresa tome esta iniciativa, tome la tecnología y la desarrolle comercialmente. ¿Cuánto vale eso comercialmente? El costo de cada estaca es relativamente bajo. O sea, estamos hablando de del orden de unos entre 100 y 200 dólares en componentes. ¿Por estaca? Por estaca. Porque ahí que tienes tú, tienes esos PVC. Esto es un tubo PVC común y corriente. Ya. De cañería. De cañería, Ya. Exactamente, un tubo PVC común y corriente. Estas son impresiones 3D, donde está el panel solar y la punta de acá. La magia está por dentro, que es este sensor de humedad que está acá, es un sensor de humedad que no necesita estar en contacto con el terreno, siente la humedad a distancia. Y este fue uno de los desarrollos más importantes, porque los sensores de humedad normalmente necesitan contacto con el terreno y eso en minería no funcionan porque hay ácido y entonces este sensor a distancia es uno de los desarrollos más importantes. Después está, todo el sensor de Ese inclinación. no lo vemos, perdón, es la punta roja. Que no... Está adentro. Adentro, claro. Está acá en esta zona de acá, hay dos electrodos que permiten... Ahí se ve bien en la medir. imagen, mira, ahí se ve. Claro, en esta zona de acá, aproximadamente aquí, está el sensor que permite medir la humedad a distancia. El sensor de gravedad está aproximadamente en la mitad de la estaca y acá arriba está la radio, que es esta antena que permite transmitir los datos a kilómetros de distancia. Todo eso es tecnología de frontera. Entonces, el costo está principalmente ahí. No está ni en el panel solar ni en la estructura misma. Está en la electrónica interior. ¿Y qué te dice la experiencia? ¿Estos inventos dejan el laboratorio y se transforman en realidad en un producto finalmente al servicio del país o muchos de estos inventos quedan en los laboratorios? Es una muy buena pregunta. Estadísticamente, 1 en 10 se convierte en producto. ¿En serio? ¿Tan bajo? Sí, es baja la Porque estadística. yo esto lo encuentro extraordinario. Este es uno de los que creemos que tiene mayor potencial en convertirse en producto. Pero si uno mira las estadísticas de la investigación y desarrollo, esos son los órdenes de magnitud. Si uno logra que un décimo de todos los pilotos, los prototipos que hizo, terminen como un producto comercial que finalmente recupera la inversión de la investigación, es del orden de un 10%. Si uno logra un 10%, está dentro de las buenas estadísticas. Claro. Y esto para escalarlo, ¿cuántos hay que producir? Porque tú dices que vale $200 más o menos cada uno de estos. Claro. No es que yo encargue hacer 10 o 20, hay que hacer miles, ¿o no? Hay que hacer miles, o sea, si es que nosotros logramos poner este producto en minería, por ejemplo, se necesitarían decenas por cada pila de lixiviación y tal vez otras del orden de cientos por cada tranque de relave o en esa escala. Entonces, si la minería lo adopta como un estándar de instrumentación, de tecnología y de monitoreo de su faena, los números son en el orden de los miles o decenas de miles. ¿Y en otros países tampoco había algo similar? Porque Chile no es el único país minero. Es increíble, pero no lo hay. No solo Chile no es el único país minero, sino que hay otros países que han tenido tragedias terribles relacionadas a los tranques de relave. Australia, Estados Unidos, claro. Canadá, Brasil tuvo un tranque de relave que se vino guarda abajo después de una lluvia terrible, arrasó un pueblo, y esos tranques de relave no están monitoreados en tiempo real. Son monitoreados, se visitan, son monitoreados con cierta frecuencia, pero no hay un monitoreo en tiempo real que desde una central uno pueda decir está todo en orden. Así que efectivamente esto viene a resolver un problema que es mundial, no es solo de Chile. Sí, Ricardo, y solamente para abonar la conversación, porque el canal nuestro se ve en todo el país, que uno ve mucho los relaves en el norte, que son verdaderas tortas, como cerros finalmente de los desechos de la minería que no se ven en el sur, pero son cosas imponentes. Así es. Los tranques de relave son son unos lagos, uno los puede entender así, que tienen un muro que está hecho del mismo material del relave, no es un muro de hormigón como en una central hidroeléctrica. Entonces el problema que ocurre es que el tranque propiamente tal, el agua de ese lago, no puede llegar hasta el muro, tiene que estar siempre a una distancia segura del muro, pues si llega hasta el muro se puede desarmar. Esa es una aplicación de esto, y la otra aplicación son estas tortas gigantes que se llaman las pilas de lixiviación, que es donde se pone el mineral antes de extraer el mineral a través de una solución de agua y ácido sulfúrico. Esas también necesitan tener monitoreada la humedad, la temperatura y por supuesto,
no queremos que se desarmen. Ricardo, hagamos ficción. Si esto lo hubiéramos tenido instalado funcionando, ¿se habría prevenido de alguna manera el último socavón que hubo en Viña ahí en el edificio de Euromarina 2? ¿O no es tan eficiente la herramienta como para anticipar lo que puede pasar en un sector de la quinta región en este caso? A ver, es una buena pregunta. Por supuesto, las estacas no tienen la posibilidad de prevenirlo en un sentido estricto, en un sentido físico, pero lo que podría haber ocurrido es que haber tenido información consistente durante meses de cuáles son los niveles de humedad, de movimientos, pequeños movimientos, micro desplazamientos del terreno, podrían haber generado una acción más temprana por parte de los involucrados. Entonces, efectivamente, esa es la gracia de tener datos. Tener datos nos permite predecir, nos permite saber qué está pasando y eso nos permite tomar decisiones informadas a tiempo. Y el instrumental sísmico que tiene el país, que ha crecido además una barbaridad desde el 27F del 2010 en adelante, ¿no ayuda en algún sentido a tener una herramienta similar a esa que tienes en tus manos? No, no exactamente, porque las redes de sismógrafos están pensadas para... Primero, se instalan en lugares con poca población, porque la población, los autos, los caminos les generan ruido. Entonces, cuando uno quiere medir los movimientos de la Tierra, quiere irse ojalá a la cordillera, a la roca madre, a lugares donde no hay ruido. Y además, a pesar de que hay muchos desplegados por todo Chile, no están exactamente en las zonas de mayor riesgo de deslizamientos y de remociones en masa. Ya. Entonces, esto viene en el fondo a resolver un problema que es adicional al tema de los sismógrafos. Ya. Y de todas las cosas que mide esa, no se llama levara, estaca, como le llamamos, para no ser peyorativo. No quiero ser peyorativo. No, estaca, sí, simplemente. Ricardo, estaca inteligente le podemos llamar. La estaca llamar. inteligente, ya. De todas las cosas que mide, que tú nos has contado ahí, humedad, inclinación y todo, Sí. ¿Cuál es la más importante para predecir o lograr anticipar, aunque sea algunos minutos, de que se puede producir un socavón o una remoción en masa? La humedad y la inclinación. La temperatura, esto mide más cosas, esto mide también el campo magnético de la Tierra, tiene una brújula magnética. Y de esa forma uno puede saber hacia dónde le instaló. Entonces, si después las estacas se mueven, uno puede saber que se movieron hacia el norte o se movieron hacia el sur. Pero en el caso particular de las remociones en masa, lo que más importa es la saturación del terreno y la inclinación de la estaca. O sea, si todas las instalamos, tal vez se puede ver ahí, pero la estaca tiene un nivel. Son estas típicas burbujitas que... ¿Como del maestro de la construcción? Como el maestro de la construcción, tal cual. Ese nivel permite, al momento de instalarla exactamente vertical, en el fondo, con la burbujita puesta en el centro del circulito. Si uno ya la instala perfectamente vertical, la estaca puede detectar inclinaciones menores a 1 grado. Ya. Y una inclinación tan pequeña es capaz de darnos información temprana respecto a si un terreno está cediendo, ¿no? Ya. ¿Y esa estaca, por ejemplo, hasta dónde se entierra? Me imagino que lo naranjo, la cabeza, tiene que quedar afuera. ¿Pero hasta dónde hay que enterrarlo? Esto tiene que quedar afuera. Sí. Hay que enterrarlo aproximadamente con unos 30 o 40 centímetros, es suficiente. Ahí están los sensores de humedad y temperatura bajo tierra, que es lo que importa. Y esto es una cortita. Esta la podemos hacer de cualquier tamaño. En minería les importan más profundas. Les importan de 1, 2, 3 metros hasta de profundidad para poder censar la humedad más abajo en las pilas. Entonces, en ese caso, simplemente se estira el tubo de PVC y se pone una estaca más profunda. Ya. Ricardo, lo último para entender bien, ¿qué es lo que viene ahora para este invento? ¿O esta entrevista es la que puede catapultar el desarrollo? Esta entrevista puede ayudarnos bastante porque estamos buscando, de hecho, un lugar para pilotear en minería, idealmente cerca de Santiago, porque nos ayuda a poder mover, estamos cerca del laboratorio y por tanto si tenemos que hacer mejoras, correcciones, estamos acá. Entonces estamos buscando alguna faena minera cercana donde podamos hacer el piloto en minería. Y estamos siempre abiertos a empresas, spin-off, emprendimiento, que estén dispuestos a escalar la tecnología. O sea, que ya probadas los primeros pilotos, la tomen, la licencia, es como le llamamos en el fondo, toman la licencia del CATA y la desarrollan comercialmente. Ricardo Finger, muchas gracias por esta entrevista, mucho éxito también con este proyecto que han desarrollado ahí en conjunto con otros investigadores en el CATA. Muchas gracias por la invitación. Que les vaya muy bien, éxito.